RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, hace unos días se celebró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, ¿no? Y es importante en realidad hacer un enfoque de cuánto se ha avanzado en los últimos años respecto a esta enfermedad, ¿no? Lo que algunos en algún momento llamaron la pandemia, ¿no? Hoy se ha avanzado bastante en su tratamiento, pero también siempre es bueno conocer las medidas preventivas y de qué manera, o sea, la población puede estar lo suficientemente informada. Nos agrada tener en los estudios de RCR al doctor Juan Villena, él es especialista en medicina interna e infectología del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud, ¿no? Para compartir este tema, para conocer un poco respecto a la enfermedad, los avances, la prevalencia, ¿no? Doctor Villena, muy agradecido por aceptar la invitación de RCR. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice José? Muy buenos días, un gusto de acompañarlos. A ver, empecemos un poco conociendo la prevalencia en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos casos, digamos, registrados tenemos de SIDA? ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos años en cuanto a esta enfermedad? Ok, vea, tradicionalmente cuando yo soy encuestado o soy cuestionado o me preguntan o desean información al respecto, suelo decir, no sé si son 30.000, 50.000 u 80.000. ¿Por qué no hay registros? Hay registros, sí, hay, ¿no? Y sé cuántos son, sino me refiero a que más allá de la cifra, la enfermedad, el tipo de infección que tenemos con el virus de la inmunodeficiencia humana, que es así como se llama el virus, basta que esté presente en una cifra como la que tenemos en Perú para que nos preocupemos. Y estamos hablando de más de 50.000 personas infectadas con el VIH, ¿ok? Y el VIH, como digo, es el virus que produce la infección. Y la enfermedad, cuando ya el paciente tiene síntomas, cuando ya se desarrolla, es lo que conocemos como SIDA. Exacto. Esa es más o menos la idea. Entonces, más allá de cifras, como lo acabo de decir, yo creo que nuestra preocupación debe estar en la presencia del virus en nuestro país. Y está diseminado pues en todo el Perú, ¿no es cierto? No es que hay zonas donde es mucho más escasa su presencia. Voy a dar un ejemplo. En Juliaca no hay tantos casos como los hay aquí en Lima o en el Callao, lógicamente. O en zona de selva, donde se presenta con mayor... En la selva también es una zona con prevalencia mayor que en las zonas de la sierra, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cuál es la...? Porque en algunos casos es asintomático, ¿no? Bueno, una vez que se produce el ingreso del virus, ya sea por relaciones sexuales, que es la forma más frecuente de transmisión, o por sangre, que esto es algo inusual, porque hoy día se analiza todas las bolsas de sangre que van a ser utilizadas para transfusión. Como se analizan todas, es muy difícil que se produzca una transmisión por sangre. Y la otra forma de transmisión es desde la madre al producto de la gestación, a su bebé, que puede ser durante el embarazo, en el momento del parto o durante la lactancia materna. En cualquiera de estos momentos se produce la transmisión. Pero lo importante es recordar que la forma más frecuente, lejos, 90% por lo menos, es por relaciones sexuales. ¿Ok? Una vez que se produce la infección, la persona no tiene ningún síntoma o puede tener un cuadro muy semejante a un resfrío común. Un resfrío común, a veces una enfermedad que nosotros le llamamos la mononucleosis infecciosa. El paciente se puede poner amarillo, inclusive tiene ganglios en el cuello, crece el hígado, el vaso, o sea, es un cuadro que parece una hepatitis, parece una mononucleosis infecciosa, puede también parecer un resfrío común, muy sencillo, muy simple, o ningún síntoma. Quiero decir, una pareja pasa una noche de placer y de repente se infecta a una persona y 2 o 3 semanas después no sabe qué es lo que ha tenido, un resfrío común, pasa el tiempo, se olvida del famoso resfrío y de repente puede empezar a hacer síntomas de enfermedad o por una donación de sangre informarse que ya informarse que ya está infectado con el virus. O sea, no tiene ningún síntoma, ninguna molestia, va a hacerse un análisis para donante o por cualquier otra razón y descubren que tiene el virus sin tener ningún síntoma. Todo este periodo le llamamos un periodo asintomático o paciente sin enfermedad, también le llaman portador del virus de la inmunodeficiencia humana. Pero luego de más o menos unos 5 años en promedio, puede ser un poquito menos, un poquito más,
aparecen los síntomas más comunes y frecuentes: fiebre, diarrea y baja de peso. El paciente comienza a tener diarrea inexplicable 2, 3, 4 días. Es la sintomatología más frecuente. Es lo que más cuando ya frecuente se encuentra desarrollada. Exactamente. La enfermedad está avanzando, comienza a tener fiebre, diarrea, baja de peso. Algunos pacientes también tienen tos, una neumonía, una tuberculosis inclusive pueden tener. Ya. Y lesiones en la piel. Pueden aparecer unas manchas más o menos moradas, lilas, ¿no es cierto? Ese es un tumor que se llama Kaposi, así se llama, tumor de Kaposi o sarcoma de Kaposi. Y también pueden aparecer, inclusive seborrea. La seborrea puede ser una manifestación en quien nunca ha tenido seborrea, de repente le aparece como caspa, vamos a llamarle, en la cara, y eso puede ser un signo indirecto de que el paciente esté desarrollando SIDA. Otra manifestación muy común también es la cándida oral. Cándida oral significa las manchas blancas en el interior de la boca, como algodoncillo, o lo que le llamamos generalmente algodoncillo. Eso aparece en la boca, en los ángulos de los labios. Ahí también se puede ver este algodoncillo, que es muy común en las personas que tienen SIDA ya con síntomas y enfermedad avanzada, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿se ha avanzado en cuanto al tratamiento? Bueno, el avance es magistral. O sea, lo que hay hoy día, comparativamente con lo que había hace 15 años, la diferencia es abrumadora, especialmente para VIH. VIH, la investigación, las investigaciones en VIH han ido pues a muy buen paso y a grandes pasos, diría yo. Se avanzó tremendamente. Se conoce el virus en detalle, se conocen los genes del virus, se sabe qué parte del virus va a sintetizar, por ejemplo, la pared del virus, las partes internas del virus, la cobertura del virus, todo eso está perfectamente detallado. De tal forma que se sabe inclusive cuál es, vamos a llamarle así, el aparato reproductor del virus. Se conoce esos detalles y entonces se sintetizan medicamentos que bloquean justamente esos sistemas que tiene el virus de replicarse, de duplicar su presencia, ¿no es cierto? Inclusive hay algunos medicamentos que impiden que el virus se una a las células humanas a las que afecta. El virus, una vez que ingresa, se va a dirigir a afectar los linfocitos, se llaman linfocitos nuestras células de defensa. Y de estos linfocitos, que son nuestras células de defensa, hay un subgrupo, linfocitos T, CD4, esa es su denominación, linfocitos T, CD4, que son los linfocitos que son afectados por el virus de inmunodeficiencia humana. O sea, en buena cuenta lo que está sucediendo es que el virus va a disminuir las defensas de la persona a la que infecta. Y al disminuir la defensa por eso es que se llama síndrome de inmunodeficiencia, porque nuestro sistema inmunológico empieza a disminuir, a hacerse deficiente. Y se llama adquirido porque no nació con la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, ¿el tratamiento SIDA, qué le permite a la persona? disminuye la cantidad de virus que hay en sangre, en primer lugar. El paciente puede tener 100.000 virus, 200.000 virus, y de repente los desaparece de sangre. Desaparece, lo hace indetectable. El virus se esconde en algunos lugares, puede estar en el cerebro, en los ganglios, especialmente en los ganglios escondidos, y en los linfáticos se llama, ¿no es cierto? Los bultitos que tenemos en el cuello, en otras regiones. Y entonces allí se esconde y se replica y se replica y se sigue reproduciendo el virus, ¿no es cierto? Pero además hay que recordar algo: estos medicamentos evitan que el virus se siga reproduciendo, por un lado, y por otro lado también evitan que los virus que ya se reproducen y salen de una célula a la que infectaron para infectar otra célula, bloquean este pasaje del virus al interior de una célula. En otras palabras, lo que hacen los medicamentos son evitar que el virus que está circulando infecte nuevas células o que se siga reproduciendo el virus, porque no hay forma de matarlo, como meterle un balazo, por ejemplo, y murió el virus, o DDT y muere un insecto. Aquí no, lo que se hace es bloquear la replicación del virus y ya no se reproduce, y entonces deja de existir, no porque lo matamos, sino porque no se reproduce, ¿no? ¿Y la persona puede hacer una vida normal hacia adelante? Absolutamente normal. La persona se le ve con... Claro,
Hay inconvenientes con algunos medicamentos, con algunos de los medicamentos para la infección por el virus, que pueden producir algún grado de anemia, pueden cambiar el color de la piel, a veces distribuyen mal la grasa, le llamamos lipo, que significa grasa, y distrofia, desorden. Entonces ven un cuerpo algo deforme, ¿eh? El rostro se vuelve muy delgado, los brazos se vuelven extremadamente delgados, entonces uno puede ver inclusive las venas en los brazos, y eso es notorio, ¿eh? De tal forma que uno puede más o menos darse cuenta si una persona está tomando estos virus, si es que estos antivirales, estos medicamentos, claro, lógicamente si uno conoce de qué se trata, el que no conoce no se da cuenta, ¿no es cierto? Pero también sucede que la gran mayoría de las personas que cumplen, porque lo más importante aquí es recordar, es el cumplir con el tratamiento. El paciente tiene que tomar todos los días, absolutamente todos los días, desde el primer día que empieza a tomar su medicación hasta que muere, o sea, en 20 años o 30 años o 50 años, porque queda perfectamente bien, exactamente igual que un paciente que tiene diabetes o que tiene hipertensión y que debe tomar su medicación toda la vida, exactamente iguales. Dicho de otra manera, se puede controlar. Sin ningún problema, o sea, ya no estamos viviendo la época en la que el paciente tenía SIDA y moría de todas maneras. Esa es una buena información, ¿no?, la que se da, ¿no? Así es. ¿Y qué tanto pesa en esto el apoyo de la familia con un paciente del cual se le detecta la enfermedad? Bueno, yo creo que eso es fundamental, absolutamente indispensable que haya una buena relación en la familia, en el interior de la familia. Lamentablemente esta enfermedad, cuando nació en sus primeros casos hace más de 20 años, pues como usted recordará, fundamentalmente afectaba a pacientes que tenían sexo hombres con hombres, ¿no es cierto? Hombres que tienen relaciones con hombres eran los que más veces estaban infectados. Y luego también en las personas que tienen parejas sin contar, o sea, no sabe cuántas parejas tiene y en una de ellas se infecta. También sucedía en transfusiones de sangre y en los pacientes hemofílicos. Así era como se transmitía la infección al inicio, estamos hablando hace 30 años. No existía tratamiento en ese entonces. Y sucedía que el paciente adquiría SIDA, la familia rechazaba al paciente por su condición, inclusive de ser una persona que tiene sexo con hombres. Hombre que tiene sexo con hombres en las familias no siempre es aplaudido, sino todo lo contrario. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es el rechazo por las personas que tienen sexo con los que son de su propio sexo, ¿no es cierto? Y aquellas familias en las que esto se entiende en la mejor de las formas, se comprende que el ser humano tiene las preferencias que tiene y como las tiene, y que hay que entenderlo. No podemos ver al homosexual, llamémosle así, como una persona enferma o una persona anormal o que está contra la iglesia o lo que sea. No, es un ser humano como cualquiera de nosotros. Bueno, en ese contexto, cuando esto era fundamentalmente una infección entre homosexuales, no era inusual el rechazo por las dos cosas. Primero, por la condición de ser homosexual. Y en segundo lugar, por tener una infección que era mal vista, ¿no es cierto? O sea, tener era SIDA, un pues, estigma, era ¿no? Un estigma brutal, diría Sí. yo. O sea, se quemaban los colchones, la palabra SIDA daba miedo leerla, la gente no quería ni leerla ni escucharla. Hoy debe desterrarse totalmente eso. Absolutamente. Hoy día SIDA es decir, ¿qué enfermedad tienes? Hipertensión, soy diabético o tengo diabetes, o tengo infección por el VIH, ¿no es cierto? ¿Y qué estás haciendo? Tomo mis medicinas. ¿Y cómo las tomas? Todos los días. Todos los días. Ahora, en los medicamentos, porque en el Perú, no es el caso de salud naturalmente, pero siempre se habla de la falta de medicamentación. ¿Está garantizada la medicamentación? Primero, convención por el salud, y si esto también se cumple en otros niveles, ¿no? Ya, bueno, la pregunta no tiene una respuesta sí o no. ¿Ya? ¿Por qué razón? La garantía de que el paciente va a recibir medicamentos no se puede dar por nuestro sistema, no porque la ley o las condiciones del seguro no lo permitan. ¿Qué quiero decir? Teóricamente, formalmente, los pacientes con VIH deben recibir, por ley, medicamentos en el Ministerio de Salud, sin ningún problema. Está garantizada toda aquella disponibilidad que haya de medicamentos y se les da a los pacientes. En e-salud es exactamente lo mismo. Pero ¿qué quiero decir cuando pongo el pero?
Claro. es que muchas veces faltan los medicamentos porque el laboratorio que los elabora no los trajo, no están en Perú, la distribución es un poco tardía, o también puede suceder que los precios se ponen un poco conflictivos y entonces se posterga o no se presentan a un concurso, a una licitación, qué sé yo. O sea, hay razones que están más allá de lo que corresponde a que reciban o no reciban los pacientes. No hace mucho que han estado faltando medicamentos en la salud y acá en el Perú. Uno de ellos es el Ritonavir. Ritonavir dejó de venderse durante varias semanas, inclusive un poco más de un mes. Y este es un medicamento que se tiene que utilizar necesariamente. Al no haber, se tiene problemas con darle tratamiento a los pacientes. Del mismo modo puede suceder con otros fármacos más que también se utilizan para tratar la infección por el virus, ¿no es cierto? Yo le diría que hace 20 años, o sea, en la década del 80, cuando dábamos tratamiento a los 95, 96 a los pacientes, tomaban 14 tabletas, 18 tabletas diariamente. Hoy, Una pueden tomar. una sola que contiene 3 medicamentos en una sola tableta y con eso el paciente toma una diaria y se acabó el problema. ¿Y es caro el tratamiento? Digamos, para aquellas personas que no es tengan. muy fácil obtenerlo en términos generales, no está al alcance de cualquier bolsillo, ¿no? Le voy a poner un ejemplo: si usted es profesor o es médico, no le alcanza para el tratamiento mensual si es que tuviese que comprarlo, porque estamos hablando, dependiendo también del tipo de medicamento, puede ir desde $200, $500 al mes, 150, alguno de ellos podrá costar 150 soles al mes, un solo medicamento, pero también estamos hablando de que puede llegar a ser más de $500, ¿no es cierto?, dependiendo de la marca del producto y dependiendo del tipo de medicamentos que uno está consumiendo, ¿no es cierto? Y entonces un profesor que no gana, creo que no gana 2.000 soles, un médico que no gana 5.000 soles. Si no tiene seguro, y no tiene medicamentos por parte de ahí está el riesgo. Estado. Ese es otro riesgo, ese es otro riesgo que escapa, digamos, pero tiene que verse con realismo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la población general, los que no trabajan en nuestro medio, a mí me van a decir, pero doctor, usted dice que se mueren de VIH, se mueren de hambre primero, porque nuestra situación económica es dramática, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo peor de todo? Que nuestro dinero, en lugar de ir a los bolsillos de los más necesitados, van a los bolsillos de los corruptos. Disculpe que utilice este término en esta entrevista, pero yo creo que no existe en este momento un peruano que no esté disgustado con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Saber que todos nuestros gobernantes, sin excepción, reciben dinero de las mafias o de sectores que lo que hacen es mal utilizar. Imagínense la cantidad de postas o de colegios y que esto puede llegar justamente a esta gente que lo necesita, ¿no? Pero por supuesto, o sea, cómo poder corregir en nuestro medio, en nuestro país, el pensamiento, o sea, el pensamiento que muchas veces lo tenemos. Si hace obra no importa que robe, por ejemplo. Eso nos hace un daño tremendo. Nos hace un daño tremendo cruzarnos la luz roja, porque nos habituamos a que tenemos que... Tomamos el atajo, la vía más corta, de repente en sentido contrario por ganarnos 3 segundos. Eso nos hace daño en el fondo, porque nos acostumbramos y no vemos lo que es el bien y el mal. En efecto. Doctor, creo que yo quiero culminar esta conversación con usted repitiéndonos lo que al inicio nos dijo, ¿no? Que de los avances que se han logrado, pero que esto ya no sea una alarma, ¿no? Que la gente esté tranquila siempre y cuando acuda al médico, tenga un tratamiento adecuado y que el SIDA, en realidad, si es bien tratado y es bien controlado, en realidad ya con todos los avances logrados, tranquilamente la persona puede desarrollar una vida normal hacia adelante, ¿no? Así es, yo creo que ese es el mensaje. Ya no rechacemos al paciente infectado, en primer lugar, no veamos la enfermedad como un estigma. El VIH es una enfermedad crónica más de las que tenemos en nuestro medio, como puede ser hipertensión o diabetes. En realidad, interesante conocer de manera sencilla y simple, como usted lo ha explicado, porque siempre en el grueso de la opinión pública ha quedado eso, ¿no? Que por años, ¿no? Primero se ha estigmatizado la enfermedad. Segundo, las alarmas que siempre se generaban frente al paciente o las personas que contraían la enfermedad, ¿no? Y segundo, que por mucho desconocimiento o desinformación
y a veces se mataba en vida al paciente, ¿no? Sí, pues así es. Es decir, yo creo que sus oyentes van a seguramente apoyar estas frases que estamos difundiéndolas a través de su línea y que Y ojalá dentro de lo malo es útil. una buena noticia, de verdad. Pero por supuesto, o sea, es una enfermedad que mata, sí, mata cuando uno no se controla, cuando uno no toma tratamiento, cuando uno no se hace ver a tiempo. Pero si uno va al hospital, lo controlan, le hacen el diagnóstico, quizás se inquietará un poco, se pondrá muy ansioso, muy nervioso, de repente triste, y si no se suicida vive muchos años. Entonces, que no se suiciden nunca más los pacientes con VIH y vivirán toda su vida, como digo yo, ¿no es cierto? Estuvo con nosotros el doctor Juan Villena, especialista en medicina interna e infectología del Hospital Nacional Guillermo Almenara de E-Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.